Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. En zona rural de Popayán fue encontrado el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Montano, un líder del pueblo Misac, reportado como desaparecido desde el pasado lunes 5 de junio, cuando salió de su casa en la vereda La Rejoya, en el norte de la ciudad de Popayán. El indígena, quien había participado de manera activa en la campaña del entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez, recientemente había denunciado amenazas en su contra. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección negó que le hayan retirado el esquema de seguridad al líder indígena tras las amenazas que había recibido por parte de las disidencias de las FARC. El excandidato Federico Gutiérrez condenó el asesinato del miembro de la comunidad indígena del Cauca, Jesús Antonio Montano, quien hizo campaña a su favor, y dijo que siente un dolor muy grande. De otra parte, las autoridades avanzan en la búsqueda del líder social Omar Delgado, quien fue sacado de su vivienda en Buenaventura por parte de personas armadas y posteriormente fue trasladado en una lancha. Luego del plagio de este líder social, se activó el mecanismo de búsqueda urgente por parte de las autoridades y la Defensoría del Pueblo, quienes aún no logran confirmar quién habría secuestrado a Delgado. El presidente Iván Duque, junto con la cúpula militar, entregaron detalles sobre el operativo en el que fue abatido alias Majin Buu. Según las autoridades, no se logró recuperar el cuerpo del líder de las disidencias de las FARC tras este operativo. Luego de la baja de alias Majin Buu, hay tensión en la parte alta del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, aunque en el casco urbano hay normalidad. La comunidad dice sentir temor de hablar del tema. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que alias Majin Buu era uno de los peores símbolos del mal en Colombia y que era un sanguinario asesino. El presidente Iván Duque reveló que durante los próximos días se podría registrar en el país un nuevo pequeño pico de contagios de COVID-19 tras el incremento de casos que se han registrado en las últimas semanas en el país. El Ministerio de Trabajo anunció un grupo élite para contrarrestar el trabajo infantil en el país, donde según cifras oficiales hay más de 1 millón de niños laborando ilegalmente. La Defensoría del Pueblo alertó por el grave riesgo al que se han enfrentado en el último año más de 29.000 niños migrantes que han cruzado y siguen haciéndolo por las selvas del Darién hacia Panamá. FECODE anunció investigaciones tras el polémico video que se conoció en un colegio de Medellín, en donde un grupo de niños de jardín infantil gritan el nombre de un candidato a la presidencia. Frente al tema también se pronunció Bienestar Familiar, que cuestionó que a los niños se les esté involucrando en temas políticos a una corta edad. En una carta a los policías y militares, el candidato presidencial Gustavo Petro les prometió a los uniformados mejores condiciones laborales y mayores garantías en caso de ser elegido como presidente. Por su parte, el exgobernador Carlos Amaya cuestionó duramente al candidato Gustavo Petro, a quien señaló de fraguar una guerra sucia contra el candidato Rodolfo Hernández. La Cancillería entregó el primer balance de los colombianos que han participado en la primera jornada de elecciones en el exterior, que comenzó el domingo 12 de junio en Auckland, en Nueva Zelanda, y reveló que hasta el momento han votado 6.000 colombianos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió de nuevo a las elecciones presidenciales en Colombia y pidió que los ciudadanos voten por un cambio. El dólar cerró en 4.016 pesos durante la jornada de este lunes en Colombia. Entre tanto, Wall Street cerró con fuertes pérdidas por los temores a la inflación en Estados Unidos, que es la más alta en 40 años. La Fiscalía entregó un plan para reparar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia, con bienes valorados en más de 39.000 millones de pesos pertenecientes al extinto Clan Castaño. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó el hallazgo de restos humanos durante la búsqueda de los 2 desaparecidos en la Amazonía, entre ellos el periodista británico Don Phillips. Según el comité que ha investigado el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump recaudó millones de dólares con sus mentiras sobre el fraude electoral. Amnistía Internacional acusa a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania. En Francia, el presidente Emmanuel Macron se jugará su mayoría parlamentaria contra la izquierda en una segunda vuelta de las elecciones legislativas. Por penalti, la selección peruana de fútbol quedó eliminada del Mundial tras caer ante Australia después de empatar a ceros en el tiempo regular del repechaje rumbo a Qatar 2022. Entre tanto, Millonarios confirmó la contratación del delantero Luis Carlos Ruiz para el segundo semestre del año, tras la eliminación prematura de los cuadrangulares semifinales, principalmente por la falta de gol. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y rcnradio.com.